Un padre soltero y pobre acogió durante una noche a unas extrañas gemelas, sin saber que su padre era millonario. A los padres solteros que nos escuchan ahora mismo. Antes de continuar, permítanme recordarles esto. No estás fracasando. Estás luchando. Eres valiente. Usted no está solo. Y tu hijo tiene mucha suerte de tenerte. Y para mis queridos espectadores, su amabilidad, su tiempo, su silenciosa fortaleza, todo importa aquí. Tú también formas parte de esta historia. El sonido de los timbres atraviesa el rugido de la tormenta como un cuchillo el silencio. Jake Sullivan se quedó paralizado en la mesa de la cocina, con la mano temblorosa aún aferrada a la factura de la luz marcada con tinta roja furiosa como aviso final. El reloj de su microondas marcaba las 9:47 de la noche. ¿Quién podría estar en su puerta a estas horas, especialmente con este tiempo? Un trueno retumbó sobre sus cabezas con tal violencia que pareció sacudir los mismísimos cimientos de su modesto dúplex en la calle Maple. El corazón de Jake latía con fuerza contra sus costillas mientras se acercaba con cautela a la puerta principal. A través de la mirilla, apenas pudo distinguir dos figuras acurrucadas contra la tormenta. Mujeres jóvenes con el pelo rubio pegado a la cabeza, los hombros encogidos para protegerse del aguacero incesante. En este barrio, las visitas inesperadas solían significar problemas. Jake había aprendido esa lección por las malas durante los últimos 3 años. Pero algo en su postura, en la forma en que se abrazaban, con una mirada más perdida que amenazante, despertó algo profundo en su pecho, algo paternal, algo que le recordaba a... Abrió la puerta solo un poco, dejando el pestillo de cadena puesto. ¿Puedo ayudarle? La más alta de las dos mujeres alzó la vista, y Jake sintió que se le cortaba la respiración. Sus ojos azules estaban llenos de una desesperación tan cruda que dolía físicamente mirarlos. Por favor, señor, sentimos mucho molestarle. Nuestro coche se averió a 1 milla de aquí, aproximadamente, y hemos estado caminando bajo esta tormenta. Hemos llamado a todas las puertas de esta calle, pero nadie nos ayuda. Solo necesitamos usar tu teléfono para pedir ayuda. Jake tartamudeó al mostrar sus rostros bajo la tenue luz del porche. No podían tener más de 20 años, con rasgos idénticos que los identificaban claramente como gemelos. Pero lo que le impactó fueron sus ojos, muy abiertos, asustados, desesperados. Le recordaban mucho a su hija Sophie, de 6 años, cuando se despertaba de una pesadilla y necesitaba que su papá volviera a hacer del mundo un lugar seguro. Intentamos llamar a nuestra compañía de seguros, añadió la segunda gemela, con la voz tan temblorosa que Jake apenas podía entenderla. Pero la tormenta dejó sin cobertura a las antenas de telefonía móvil y no tenemos dinero para un taxi ni para un hotel. Llevamos horas caminando. Por favor, solo necesitamos ayuda. La mente práctica de Jake gritó, advertencias. Él no conocía a esas chicas. Podrían estar llevando a cabo algún tipo de estafa. En su vida anterior, cuando vivía en los suburbios, detrás de portones y sistemas de seguridad, podría haber llamado a la policía y haber dejado que ellos se encargaran del asunto. Pero al mirarlos ahora, al mirarlos de verdad, vio algo que superaba toda preocupación lógica. Vio a sus propios hijos. Danny, que ahora tiene 8 años, vive a 3.000 metros de distancia en Oregón. Sophie, de 6 años, cuyos cuentos para dormir Jake ahora le contaba a través de conexiones telefónicas con interferencias 2 veces por semana si tenía suerte. ¿Y si alguna vez se quedaran atrapados en algún lugar, asustados y solos? ¿Y si necesitaran ayuda y todos se la negaran? Espera, dijo Jake con voz más áspera de lo que pretendía. Cerró la puerta para desenganchar la cadena, y cuando la volvió a abrir, toda la furia de la tormenta lo golpeó como un puñetazo físico. La lluvia caía horizontalmente sobre su porche, empapándolo al instante. Entra. Escápate de este clima. El alivio que inundó los rostros de ambas chicas fue tan profundo, tan abrumador, que Jake sintió que se le saltaban las lágrimas a los ojos. Gracias,
dijeron casi al unísono, entrando en su humilde sala de estar. Muchas gracias. Empezábamos a pensar que tendríamos que pasar la noche en el coche. Jake cogió 2 toallas del baño, intentando no sentirse avergonzado por su estado raído. Todo en su dúplex mostraba el desgaste de un hombre que apenas sobrevivía. El papel pintado se despegaba en algunos sitios, el sistema de calefacción chirriaba como un anciano subiendo escaleras y los muebles eran en su mayoría hallazgos de segunda mano procedentes de mercadillos. Tomen, séquense, dijo, entregándoles las toallas. Por cierto, me llamo Jake. Soy Amanda, dijo la gemela más alta, aceptando la toalla como si estuviera hecha de oro. Y esta es mi hermana, Samantha. Muchísimas gracias. De verdad que pensábamos que nos íbamos a congelar ahí fuera. ¿Dónde está tu coche ahora?, preguntó Jake, cerrando la puerta para protegerse del viento aullante que parecía empeñado en destrozar su casa. Aproximadamente a 1 milla al norte, en la avenida Cedar, respondió Samantha, secándose el pelo rubio con una toalla. Empezó a hacer un ruido horrible y se paró. No somos de por aquí. Estábamos. Se sorprendió mirando a su hermana con una expresión que Jake no supo descifrar. Estábamos viendo casas para una amiga. Jake se dio cuenta del intercambio, pero no insistió. La avenida Cedar no era precisamente el tipo de barrio donde la gente busca casa, especialmente no chicas que parecían sacadas de una revista, pero todos tenían sus secretos, y él respetaba la privacidad más que nadie. La avenida Cedar no es una buena zona para quedarse tirado por la noche, dijo con suavidad. Hiciste bien en dejar el coche y buscar ayuda. Mientras las gemelas se secaban, Jake no pudo evitar fijarse en algunos detalles que no cuadraba del todo. Su ropa, aunque empapada, era claramente cara. Vestidos rojos de diseñador que probablemente cuestan más que su factura mensual de luz. Botas de cuero con aspecto artesanal. Abrigos que gritaban boutique de lujo. ¿Qué hacían chicas como esas en su barrio marginal a casi las 10 de la noche? Los teléfonos están en la cocina. Si quieres intentar llamar para pedir ayuda, sugirió, dejando de lado su curiosidad. Cualquiera que fuera su historia, era evidente que se encontraban en una situación de auténtica angustia. Amanda probó con el teléfono fijo, pulsando botones y llevándose el auricular a la oreja con creciente frustración. La tormenta también debió de dejar sin servicio las líneas telefónicas. Dijo, con los hombros caídos por la derrota. Jake sintió ese tirón familiar en el pecho. El mismo instinto protector que una vez lo había impulsado a trabajar jornadas de 18 horas tratando de construir un futuro para su propia familia. El instinto que, en última instancia, le había costado todo lo que amaba. Pero esta noche, ese instinto solo susurró una cosa. Ayúdalos. Mira, dijo, las palabras le salieron antes de que pudiera arrepentirse. Con este tiempo no se puede ir a ningún sitio. El pronóstico decía, se espera que esta tormenta dure toda la noche. Pueden quedarse aquí hasta la mañana. Los gemelos intercambiaron miradas, y Jake pudo ver el debate interno que se desarrollaba en sus rostros. ¿Confía en un desconocido o enfréntate a la tormenta? Ninguna de las dos opciones resultaba especialmente atractiva para 2 mujeres jóvenes solas. No queremos imponer nuestra voluntad, dijo Samantha con cautela, con una voz que denotaba un acento refinado que denotaba su afición por las escuelas privadas y los clubes de campo. Ya habéis hecho mucho por nosotros. No nos estáis molestando, les aseguró Jake, esbozando una sonrisa modesta. Tengo un sofá-cama. No es el Ritz-Carlton, pero es seco y cálido. Hizo una pausa, de repente algo cohibido por su modesto entorno. Aunque debo advertiros que el menú del desayuno es bastante limitado. Creo que tengo cereales y quizá pan para tostadas. Por primera vez desde su llegada, ambas chicas sonrieron. Sonrisas sinceras que transformaron sus rostros por completo. Suena de maravilla, dijo Amanda, y algo en su tono sugería que lo decía con más sinceridad que la mera cortesía.
Mientras Jaque les ayudaba a instalarse, sacando sábanas y mantas de su armario de ropa blanca, se vio envuelto en la conversación. Los gemelos eran elocuentes y cautivadores, con una calidez que poco a poco comenzó a llenar los espacios vacíos de su casa. Le preguntaron por su trabajo, su vida, el barrio. Por lo general, Jaque evitaba los temas personales. El dolor seguía siendo demasiado reciente, demasiado inmediato. Pero algo en su interés genuino hizo que se abriera como no lo había hecho en años. «Soy arquitecto», se sorprendió diciendo mientras les preparaba chocolate caliente con lo último que le quedaba de cacao en polvo, y la taza le calentaba las manos frías. Bueno, lo era. Ahora, sobre todo, hago trabajos de delineación freelance cuando los encuentro. Eso suena fascinante, dijo Samantha, acomodándose en su cálido sofá con las manos rodeando una taza humeante. ¿Qué tipo de edificios diseñabas? A Jaque se le hizo un nudo en la garganta al recordar todo a su alrededor. Edificios comerciales, principalmente de oficinas y centros comerciales. Tuve mi propia empresa durante un tiempo. No mencionó cómo esa empresa había consumido su vida, como su obsesión por el éxito lo había cegado ante lo que realmente importaba. ¿Qué le pasó? Amanda preguntó con dulzura, e inmediatamente después pareció angustiada. Lo siento, probablemente sea algo demasiado personal. No tienes que responder. Está bien, dijo Jaque, sorprendido por su propia disposición a compartir. La tormenta exterior parecía crear una burbuja de intimidad, haciendo que las confesiones se sintieran seguras. Mi vida se desmoronó hace 3 años. Divorcio, disolución de la sociedad comercial. Tuve que venderlo todo para poder pagar a los abogados. Pensó en detenerse allí, pero algo en sus ojos, una compasión que parecía muy superior a su edad, lo animó a continuar. Tengo 2 hijos, dijo en voz baja, con las palabras rascándole la garganta. Danny tiene 8 años ahora, Sophie 6. Viven con su madre en Oregón. Las expresiones de los gemelos cambiaron, volviéndose increíblemente dulces. Eso debe ser increíblemente difícil, dijo Samantha en voz baja. Estar tan lejos de ellos. La visión de Jaque se nubló mientras la emoción lo abrumaba como la tormenta exterior. Sí, lo es. Les llamo 2 veces por semana, pero no es lo mismo que estar allí. Echo de menos todo. Partidos de fútbol, obras de teatro escolares, cuentos para dormir. La semana pasada, Sophie perdió su primer diente, y tuve que enterarme 3 días después en una llamada telefónica de 5 minutos. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras y se dio la vuelta, avergonzado por la muestra de emoción que había hecho delante de aquellos jóvenes desconocidos. ¿Qué pasó? Amanda preguntó con infinita dulzura. Me refiero a tu esposa. Jaque respiró con dificultad. Rebecca dijo que yo nunca estuve allí, que me importaba más hacer crecer mi negocio que crear recuerdos con mi familia. Ella no estaba equivocada. Pensaba que les estaba brindando apoyo, asegurando su futuro, pero me estaba perdiendo su presente. Cuando me di cuenta de lo que estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. El dolor en su voz parecía llenar la pequeña habitación, mezclándose con el sonido de la lluvia contra las ventanas como lágrimas contra el cristal. Se mudó a Oregón para empezar de cero. Jaque continuó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Dijo que necesitaba alejarse de todos los recuerdos. El tribunal le otorgó la custodia principal. Veo a Danny y a Sophie durante las vacaciones de verano y en días festivos alternos cuando puedo permitirme el billete de avión. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Samantha preguntó, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Este año puede que sea la primera vez que eche de menos el verano, admitió Jaque, con la voz apenas por encima de un susurro. El trabajo ha estado flojo y los honorarios del abogado de custodia se han comido casi todos mis ahorros. He estado intentando ahorrar, pero señaló con un gesto de impotencia la pila de facturas sobre la mesa de la cocina. Los gemelos se escucharon con un nivel de empatía que parecía imposible para su edad.
Hicieron preguntas reflexivas, compartieron historias de su propia infancia, y gradualmente, Jake sintió que parte de la aplastante soledad que se había convertido en su constante compañera comenzaba a aliviarse. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de tu historia?, Amanda dijo tras un largo y cómodo momento de silencio. Sigues luchando por ellos. Incluso cuando todo se derrumbó, incluso cuando hubiera sido más fácil rendirse, sigues intentando ser su padre. Son todo mi mundo, dijo Jake sencillamente. Aunque no pueda estar con ellos todos los días, quiero que sepan que su padre nunca dejó de quererlos, nunca dejó de intentarlo. Conforme avanzaba la noche, Jake se enteró de que Amanda y Samantha habían crecido en Connecticut, que ambas tenían 22 años y se habían graduado recientemente de la universidad. Hablaron con cariño de su infancia, pero se mostraron vagos sobre sus circunstancias familiares, mencionando únicamente que su padre era empresario y esquivando las preguntas de Jake cuando éste les pedía detalles. Intuyó que había mucho más en su historia, pero respetó su privacidad. Al fin y al cabo, era un desconocido que los había acogido para pasar la noche. No tenían por qué contarle la historia de sus vidas. ¿Sabes?, dijo Amanda mientras Jake preparaba el sofá cama con sus mejores sábanas. Nos hemos alojado en hoteles bastante lujosos a lo largo de los años, pero no creo haberme sentido nunca tan bienvenido en ningún sitio como aquí. Es muy amable de tu parte decir eso, respondió Jake, mientras acomodaba las sábanas alrededor del delgado colchón. Pero estoy seguro de que simplemente estás siendo cortés con respecto a mi humilde alojamiento. No, de verdad, insistió Samantha, con una sinceridad en la voz que hizo que Jake levantara la vista de su trabajo. No se trata del lugar, sino de la persona. Abriste la puerta a completos desconocidos en medio de una tormenta. Compartiste tu comida, tu hogar, tu historia. No mucha gente haría eso. Tengo hijos, dijo sencillamente, asimilando la verdad como una brasa cálida. Si Dani y Sophie se encontraran alguna vez atrapadas en algún lugar, asustadas y solas, espero que alguien las ayudara. Rezaría para que alguien superara sus propios miedos y simplemente fuera amable. Mientras se acomodaban para pasar la noche, los gemelos susurraban suavemente el uno al otro en el sofá cama, mientras Jake yacía en su propia cama escuchando cómo la tormenta iba perdiendo gradualmente su furia en el exterior. Por primera vez en meses, su pequeño dúplex no se sentía vacío. El suave murmullo de las voces, la certeza de haber ayudado a alguien, la simple conexión humana, todo ello le recordaba tiempos mejores en los que su casa estaba llena de sonidos familiares y risas. Se quedó dormido pensando en la bondad, en los extraños giros del destino que habían llevado a esas dos jóvenes hasta su puerta, y en cómo a veces los actos de compasión más pequeños pueden parecer las cosas más importantes del mundo. A la mañana siguiente amaneció un día claro y brillante, como si la tormenta hubiera limpiado el mundo y lo hubiera puesto todo de nuevo en marcha. Jake se despertó temprano, como era costumbre en él, fruto de años intentando exprimir más horas al día. Encontró a los dos gemelos ya despiertos, sentados a la mesa de la cocina y hablando en voz baja y con urgencia, en un tono que cesó en cuanto lo vieron. «Buenos días», dijo, ofreciéndoles café en sus tazas desparejadas. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en semanas», dijo Amanda, aceptando el café con gratitud. Algo en su tono sugería que se refería a algo más que un simple descanso físico. Tras un desayuno sencillo de tostadas y el último sorbo de zumo de naranja, Jake se ofreció a llevarlos de vuelta al coche. Los gemelos aceptaron, aunque él notó que parecían extrañamente reacios a marcharse, intercambiando miradas significativas que él no pudo interpretar. Durante el corto trayecto en coche por su barrio, ahora tranquilo bajo la luz del sol matutino, se mostraron más silenciosos que la noche anterior. Jake se dio cuenta de que lo miraban de una manera que lo hizo sentir incómodo, como si estuvieran hipnotizando su rostro. Su coche seguía exactamente donde lo habían dejado en Cedar Avenue, un elegante BMW con placas de Connecticut que, a la luz del día, desentonaba aún más en aquel barrio deteriorado. Jake abrió el capó y examinó el motor.
Su experiencia en construcción le resultó muy útil. Se te rompió la correa del alternador, diagnosticó, señalando el problema. Es una reparación sencilla, pero tendrás que llevarlo a un taller en grúa. No debería ser muy caro. Los gemelos llamaron a su compañía de seguros desde el teléfono de Jake, y en menos de una hora llegó una grúa. Mientras se preparaban para marcharse con el conductor, Amanda le metió algo en la mano a Jake. Una tarjeta de visita con elegantes letras en relieve. Si alguna vez necesitas algo, dijo, con sus ojos azules inusualmente brillantes de emoción. Para cualquier cosa, por favor llame a este número. Jake echó un vistazo a la tarjeta sin prestarle mucha atención, demasiado absorto en la extraña tristeza de despedirse de esas dos jóvenes que habían iluminado brevemente su oscuro mundo. Gracias, dijo, guardándose la tarjeta en el bolsillo. Cuídense. Conduzcan con precaución. Cuando la grúa desapareció tras la esquina, llevándose consigo a Amanda y Samantha, Jake sintió que el peso familiar de la soledad volvía a posarse sobre sus hombros como un abrigo pesado. El breve interludio de compañía había terminado, y él había vuelto a su realidad de facturas impagadas, habitaciones vacías y la angustiante preocupación de si vería a sus hijos este verano. Pero algo había cambiado. En esas pocas horas de conexión humana se había reavivado una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez en meses, Jake sintió que tal vez, solo tal vez, podría seguir adelante. Durante las 2 semanas siguientes, Jake se volcó en su trabajo con energías renovadas. Finalmente consiguió un pequeño proyecto comercial, diseñando reformas para un restaurante local que le ayudaría a ponerse al día con algunas facturas y tal vez, si cuidaba cada centavo, ahorrar lo suficiente para un billete de avión a Oregón. De vez en cuando pensaba en Amanda y Samantha, preguntándose si habrían llegado a casa sanas y salvas. Pero las exigencias de la supervivencia diaria pronto las relegaron a un segundo plano en su mente. La tarjeta de visita permaneció olvidada en el bolsillo de sus vaqueros, pasando por 2 lavados antes de que finalmente la sacara y la dejara sobre la cómoda. Entonces, un martes por la mañana que comenzó como cualquier otro, todo cambió. Jake estaba encorvado sobre su mesa de dibujo, lápiz en mano, midiendo cuidadosamente los ángulos para la renovación del restaurante, cuando sonó el timbre. Echó un vistazo al reloj. 10:30 de la mañana. Probablemente sea una entrega o tal vez la señora Henderson de al lado quiera pedir prestado algo de nuevo. Abrió la puerta y se quedó paralizado. En la puerta de su casa había un hombre con un traje caro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Jake, flanqueado por Amanda y Samantha Sterling. Pero no fue su presencia lo que hizo que a Jake le flaquearan las rodillas. Era la forma en que estaban juntos, el inconfundible parecido familiar, el aura de riqueza y poder que rodeaba al hombre mayor como una colonia. Señor Sullivan, dijo el hombre, extendiendo una mano con manicura impecable y una cálida sonrisa. Me llamo Robert Sterling. Creo que ya conoces a mis hijas. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad asombrosa e impactante. La ropa cara que llevaban 2 chicas varadas en su barrio. Las respuestas vagas sobre su familia. Apenas miró la tarjeta de visita. Amanda Sterling. Eres su padre, logró decir Jake, con la voz apenas un susurro. Soy Robert Sterling, dijo, con un agarre firme y tranquilizador. Y entiendo que te debo una gratitud que nunca podré saldar por completo. Amanda dio un paso al frente, con los ojos ya llenos de lágrimas. Le contamos todo, Jake. Cómo fuiste la única persona que nos ayudó esa noche. Cómo abriste tu casa a completos desconocidos. Qué amable fuiste a pesar de tener tan poco que dar. Papá quería venir antes, añadió rápidamente Samantha, pero le pedimos que esperara. Primero necesitábamos estar seguros de algo. A Jake le daba vueltas la cabeza. El mundo pareció inclinarse hacia un lado mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Seguro de qué? La sonrisa de Robert Sterling se ensanchó y Jake pudo ver de dónde habían heredado sus hijas su calidez y su naturaleza genuina.
Mis hijas son excelentes juezas de carácter. Señor Sullivan, insistieron en realizar una investigación antes de que nos pusiéramos en contacto con usted. ¿Investigación? Jake preguntó, con confusión y creciente alarma luchando en su pecho. ¿Y tus hijos? Amanda dijo en voz baja, con una voz suave pero directa. Sobre tu situación de custodia, tus dificultades económicas, tu trayectoria profesional, todo lo que compartiste con nosotros aquella noche. Jake sintió un calor intenso en la cara. Sus luchas personales, sus fracasos, su desesperada situación financiera. Todo había sido investigado, catalogado y probablemente discutido en salas de juntas y reuniones familiares. La humillación fue aplastante. Por favor, no te enfades, dijo Samantha rápidamente al ver que su expresión cambiaba. No intentábamos invadir su privacidad. Solo queríamos ayudar como ustedes nos ayudaron a nosotros. Ayudar. La voz de Jake se quebró. No entiendo qué está pasando aquí. Robert Sterling dio un paso al frente, con expresión seria pero amable. Señor Sullivan, soy el director ejecutivo de Sterling Development Group. Nos especializamos en proyectos de construcción comerciales y residenciales en todo el noreste. He revisado su portafolio arquitectónico, lo que pude encontrar, y estoy realmente impresionado por su trabajo. Jake se aferró al marco de la puerta, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Sigo sin entender. Lo que estoy a punto de ofrecerle, dijo Robert con cuidado, no es caridad. No es lástima. Es un buen negocio combinado con el reconocimiento de un carácter excepcional. Mi empresa se está expandiendo y necesitamos arquitectos talentosos que comprendan que los edificios no son solo estructuras, sino sueños hechos realidad. El mundo pareció ralentizarse mientras Robert Sterling continuaba hablando. Le ofrezco un puesto como arquitecto senior de proyectos en Sterling Development Group. El salario sería suficiente para que pudiera mudarse más cerca de sus hijos en Oregón y solicitar la custodia compartida si así lo deseas. Diseñarías el tipo de edificios con los que soñabas, proyectos que importan, que perduran, que transforman comunidades. La visión de Jake se nubló al comprender la magnitud de lo que oía, como un golpe físico. Eso es imposible. No puedes ofrecerle un trabajo a alguien solo porque tu hija se quedó en su casa una noche. Tienes razón, dijo Robert con una risa que no contenía burla, solo calidez. No puedo. Así no funcionan los negocios. Pero puedo ofrecerle un trabajo a alguien cuyo carácter ha sido puesto a prueba y demostrado. ¿Sabes lo que mis hijas me contaron sobre esa noche? Jake negó con la cabeza, incapaz de hablar. Me hablaron de un hombre que tenía todas las razones para estar amargado, que luchaba por sobrevivir, que apenas podía permitirse calentar su propia casa y que, aun así, abrió la puerta a desconocidos en medio de una tormenta. Me hablaron de alguien que compartió su comida, su refugio, su historia sin pedir nada a cambio. Amanda se secó las lágrimas, pero su voz era firme. Papá construye más que edificios. Jake. Él construye equipos, comunidades, futuros, y ha dedicado su vida a buscar personas que comprendan que el éxito no significa nada si no ayudas a los demás a superarse. No nos quedamos varados por accidente esa noche, admitió Samantha, sonrojándose ligeramente. Bueno, el auto sí se averió, pero estábamos en tu vecindario porque papá ha estado considerando desarrollar algunas propiedades en esta zona. Llevábamos horas dando vueltas para conocer el barrio. Robert asintió. Cuando el auto se averió y empezaron a tocar puertas, se convirtió, sin querer, en una prueba para el carácter del vecindario. 17 casas, señor Sullivan. Llamaron a 17 puertas antes de la suya. 17 familias que miraron por la mirilla y decidieron no involucrarse. Jake sintió las lágrimas correr por sus mejillas al comprender la magnitud de la situación. Lo cerca que había estado de ser el número 18. Lo fácil que podría haber sido mirar por la mirilla y decidir que ya tenía suficientes problemas. Pero hay más, continuó Robert, sacando una carpeta de su maletín.
Serling Development Group patrocina un fondo integral de becas para los hijos de sus empleados. Dani y Sophie podrían optar a becas universitarias completas cuando llegue el momento, además de tutorías, programas de verano, todo lo que necesiten para tener éxito. La carpeta se le escapó de los dedos entumecidos a Jake, y los papeles se esparcieron por la entrada como nieve. Se dejó caer en el escalón, con las piernas finalmente cediéndole. Los sollozos brotaron de lo más profundo de su pecho. 3 años de dolor contenido y una esperanza desesperada finalmente se liberaron. ¿Por qué?, susurró entre lágrimas. ¿Por qué harías esto por un desconocido? Amanda se arrodilló a su lado, con una mano suave en su hombro. Porque no eras un desconocido para nosotros cuando más importaba. Eras familia. Samantha se unió a ellos, con los ojos también llenos de lágrimas. Y porque papá nos enseñó que el éxito no tiene sentido a menos que lo uses para cambiar vidas. Esa noche, sentados en tu cocina escuchándote hablar de tus hijos, supimos que habíamos encontrado a alguien especial. La voz de Robert Sterling se quebró por la emoción. Mis hijas podrían haberme llamado esa noche. Podrían haber necesitado. Les ofrecieron sus tarjetas de crédito para una habitación de hotel, pero no lo hicieron porque a veces la vida nos pone justo donde necesitamos estar. Aquella tormenta no fue solo mal tiempo, señor Sullivan. Fue una oportunidad para que aprendieran algo profundo sobre la verdadera bondad y para que yo encontrara la clase de persona que quiero que represente a mi empresa. Mientras Jake estaba sentado en el umbral de su puerta, abrumado por la magnitud de la oferta, pensó en el hombre que había sido 3 años atrás. Exitoso, ambicioso, completamente centrado en construir su negocio mientras su vida familiar se desmoronaba a su alrededor. Aquel hombre podría haber visto en Amanda y Samantha clientes potenciales u oportunidades para establecer contactos. Pero el hombre en el que se había convertido, destrozado, humilde, despojado de todo excepto de sus valores fundamentales, había visto a 2 jóvenes asustadas que necesitaban ayuda. Y al elegir la compasión en lugar de la cautela, la bondad en lugar del miedo, había abierto una puerta a posibilidades que jamás habría imaginado. Solo hay una condición, dijo Robert con una sonrisa, ayudando a Jake a levantarse. La cena de acción de gracias es en nuestra casa este año. Amanda y Samantha insisten. Y cuando mis hijas se deciden por algo, la resistencia es inútil. Jake rió entre lágrimas. La risa sonaba oxidada por la falta de uso, pero era absolutamente genuina. Lo acepto todo. El trabajo, la oportunidad, la invitación a cenar. Hizo una pausa, mirándolas a cada una por turno. No puedo creer que esto sea real. Es real, le aseguró Amanda. Y Jake, hay algo más. Papá ya habló con el mejor abogado de derecho familiar de Oregón. Si quieres solicitar la custodia compartida, tendrás el mejor apoyo legal disponible. Por primera vez en 3 años, Jake se permitió imaginar el futuro de verdad. Ver a Dani y Sophie más de 2 veces al año, estar presente en sus partidos de fútbol y obras de teatro escolares, arroparlas por la noche y leerles cuentos antes de dormir en persona en lugar de por líneas telefónicas con interferencias, construir no solo edificios, sino recuerdos, crear la vida que siempre había deseado pero que, por estar demasiado centrado en el éxito, no había podido vivir realmente. Pero más que eso, había aprendido algo valioso sobre el efecto dominó de la bondad humana. Sobre cómo abrir la puerta para ayudar a los demás realmente abre el corazón. Para dejar entrar las bendiciones. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Jake, secándose las lágrimas y mirando a las 3 personas que acababan de transformar su mundo. Casi no abrí la puerta esa noche. Estaba tan cansado, tan arruinado, tan abrumado por mis propios problemas. Estuve a punto de ignorar el timbre e irme a dormir. Pero no lo hiciste, dijo Samantha en voz baja. Cuando más importaba, cuando 2 desconocidos necesitaban ayuda, decidiste preocuparte. Y esa decisión, añadió Robert, lo cambió todo. No solo para ti, sino para todos nosotros.
Mis hijas aprendieron algo sobre el verdadero carácter esa noche. Encontré la clase de empleado que ayudará a construir no solo mi empresa, sino mi legado. ¿Y tú? Estás a punto de recuperar tu vida. Mientras Jake permanecía allí bajo la luz del sol de la mañana, rodeado de la familia que lo había elegido por quien era en su momento más oscuro, comprendió algo profundo sobre la naturaleza de la bondad. No se trataba solo de ayudar a los demás. Se trataba de permanecer abierto a la gracia, a la posibilidad, a las formas inesperadas en que la compasión puede devolvernos la vida. Y transformarlo todo. La lluvia, en efecto, había limpiado el mundo aquella noche tormentosa de hacía 2 semanas. Pero había hecho más que eso. Había arrasado con la antigua vida de Jake y había abierto espacio para que algo hermoso y nuevo floreciera. 6 meses después, Jake Sullivan estaba en su nueva oficina en Portland, Oregón, contemplando el horizonte de la ciudad y pensando en el edificio que estaba a punto de diseñar. Un centro comunitario que serviría a familias como la suya. Familias que luchaban por aferrarse a la esperanza. A lo lejos, podía ver la escuela primaria donde Danny y Sophie empezarían en otoño. Vivirían con él la mitad del tiempo gracias al acuerdo de custodia compartida que por fin había sido aprobado. Su teléfono vibró con un mensaje de Amanda. Papá tiene un nuevo proyecto en Seattle. ¿Adivina quién es el arquitecto principal? Además, ¿puedes venir a la cena del domingo esta semana? Mamá está preparando su famosa lasaña. Jake sonrió y respondió, por supuesto que sí. La cena familiar es sagrada. Y era cierto, porque a veces, cuando abres la puerta a desconocidos en medio de una tormenta, no solo les das refugio. Invitas a los milagros a tu propia vida. A veces, el mayor acto de fe no es creer en el mañana, sino creer que la bondad aún importa, que la compasión puede cambiarlo todo y que el amor realmente encuentra un camino. La tormenta que llevó a Amanda y Samantha Sterling a la puerta de Jake esa noche solo duró unas horas. Pero la bondad que él les mostró perduraría para siempre, extendiéndose a través de las generaciones y transformando vidas de maneras que él apenas comenzaba a comprender. Porque, al final, todos somos desconocidos en medio de la tormenta, esperando que alguien escuche nuestro llamado y decida abrir la puerta. Si esta historia te conmovió como la bondad de Jake conmovió a Amanda y Samantha, no olvides suscribirte a Everabel Stories para leer más historias reales increíbles que demuestran que el amor y la compasión pueden cambiarlo todo. Y recuerda, nunca sabes cuándo tu próximo acto de bondad podría cambiar el mundo de alguien, incluso el tuyo.